Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando nuestro estudio bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Ya nos imaginan el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Y hoy el versículo 4 principalmente queremos subrayar. Los habitantes, al ver colgado el animal de su mano, se decían unos a otros: seguramente este hombre es un asesino, pues habiéndose salvado del mar, la justicia divina no le ha dejado vivir. Upeala entonces enseguida, cultura greco-romana, decíamos, los griegos, los romanos, tienen esta mentalidad que es de la teología de la retribución, decimos del Antiguo Testamento, cuando esta mañaneña gente lleva la retribución, retribuir. Llame en delandereme de acuerdo a lo que vos me das, yo te doy también. Y entonces ellos piensan en sí, hoy suyo en voy. Que sigue coa, que tiene gran pecado, coa tiene asesinos y no por lo tanto, a pegar el Ñandeyara o castigarse. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces, queridos hermanos, aquí estamos hablando de una cultura greco-romana. Los griegos, los romanos pensaban de esta manera, pero de la influencia también de la Biblia, es decir, de la cultura semítica, de la cultura que viene de la Biblia. Pero, upea contar, ella es coherente. Yo digo, queridos amigos, y estudiando un poquitito el aspecto de la teología desde el aspecto antropológico y lo que nosotros le llamamos la antropología filosófica. Pega a mí, vea Google, ve antropología filosófica, es decir, desde tu mismo pensamiento, desde la razón simplemente, no entrando todavía en los elementos de lo que nosotros le llamamos revelación, desde la fe, no. Vamos a mirar desde la filosofía. La antropología filosófica te muestra y te demuestra en el estudio de las religiones que casi todas las religiones tienen este mismo concepto. De Yapola y Bahía, entonces Ñandeyarañe castiga. Esa es la teología de la retribución. Y es de lo que todo el mundo, ¿verdad? Y se nota que en todas las culturas, das ahí hoy entonces solamente los greco romanos o la Biblia solamente, el pensamiento semítico, sino que Ñandeyarañe, y en todas las culturas, como le estoy diciendo. Entonces, vamos a mirar un poco este versículo 4, lo que dice aquí: los habitantes, al ver colgado el animal de su mano, se decían unos a otros: seguramente este hombre es un asesino. Enseguida pues habiéndose salvado del mar, la justicia divina no le ha dejado vivir. Ellos incluso ya le tienen por muerto, y su uramoyo le tiene por muerto. Entonces, aquí, queridos amigos, nuestro contexto histórico, cultural y bíblico nos muestra que todo esto estamos en la isla de Malta. Ellos habían naufragado, la gente ahí le recibe muy bien, incluso
Lucas aquí habla como un pueblo bárbaro el que les recibe, pero que son muy caritativos, muy interesantes. Le dice, los habitantes nos brindaron una asistencia extraordinaria. Ya hemos hablado, la caridad, el amor, que es entonces un elemento esencial y fundamental añandeña bojera curipea en la palabra griega filos, amigo, amor, antropos, al hombre, a la persona. No hace falta tener así directamente una revelación, porque ya Dios inscribió en el corazón del hombre, ¿verdad?, esa preocupación por la humanidad. Bueno, entonces todo esto nos ayuda, queridos amigos, a mirar lo que le estaba sucediendo a Pablo, porque ellos enseguida ya le juzgan, oye, salva del naufragio, pero van a ver, sin embargo, aquí esta situación de Pablo refleja este hombre que es justo, está reflejando esto. Pablo es justo, siempre procuró hacer el bien. Después de su conversión sigue ni la de duda. Después de su conversión se nota que Pablo se encontró verdaderamente con Jesucristo en ese camino hacia Damasco, porque en Oyapola iba a ella. Por eso que es lindo estudiar a San Pablo y estudiar verdaderamente para nuestra vida cristiana y para muchos de nosotros que necesitamos convertirnos verdaderamente, porque os faltañan de la verdadera conversión y no sé yo qué, os faltañan de. Muchas veces ya es guaula cristiano, pero ñan de popidá, ñan de mondá, ñan de yapú, ñan de infiel y todo lo que existe por ahí, ¿verdad? Así es que entonces este hombre injusto que de cierta manera es juzgado. ¿Cuál es asesino? ¿Cuál oye salvamos? Habiendo ya salvamos, hay porque chumado yo la voy. Ya que ya popea, entonces ya esa cuadra, ¿se dan cuenta? Volvemos enseguida con más ñante Yarañe Nuevo Testamento. El primer viaje del Papa Francisco fue a la isla de Lampedusa, en Italia, uno de los puntos neurálgicos de la crisis migratoria en Europa, y a lo largo de sus 12 años de pontificado visitó prácticamente todos los lugares del continente donde esta situación es crítica. Solo le faltó un lugar, España. Por eso, en octubre de 2024, las autoridades españolas le habían propuesto al entonces Papa Francisco que realizara esta visita, aunque también le propusieron participar en un congreso particular que tendría lugar en junio de 2025. Ha habido 2 peticiones de invitación al Papa Francisco que le he trasladado en nombre del Gobierno de España y también yo creo que del conjunto de la sociedad española. Una es a las Islas Canarias, vista el interés que tiene la Santa Sede por conocer la realidad del pueblo canario, la solidaridad del pueblo canario también con esa migración que está llegando a sus costas, y finalmente he solicitado la presencia de la Iglesia Católica, de la Santa Sede, si puede ser del Papa Francisco mejor, en la importante conferencia para la financiación al desarrollo que se va a celebrar en el mes de junio del año 2025 en Sevilla. Ahora el Papa León podría retomar esa invitación que el presidente español le reiteró durante una llamada telefónica en la que hablaron además de la crisis migratoria y de, según la Santa Sede, la dignidad humana. La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo será del 30 de junio al 3 de julio y pretende ser una ocasión para promover los objetivos de la Agenda 2030 que la ONU se fijó en 2015. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te
sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura, y todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 28, versículo 4. Hoy, en nuestro estudio bíblico, los habitantes al ver colgado el animal, es decir, la boina, ¿verdad?, de la mano de Pablo, se decían unos a otros: seguramente este hombre es un asesino, pues habiéndose salvado del mar, la justicia divina no le ha dejado vivir. Aunque hoy no le ha dejado vivir. Es decir, que ya pega que te humano, o puede ser la boy y su uso, o saingo y nave y pone, o muy petatabe, ¿verdad? Es interesante también todos estos elementos simbólicos, ¿verdad? Para decirnos el fuego, que significa la fuerza del Espíritu de Dios, o muy petata área lleva, o caiben boy o lo que sea, el mal, pero con la fuerza del Espíritu. Aquí tenemos algunas palabras claves para nuestra exégesis. Primero, el famoso dije. Dije en griego quiere decir justicia. Upea la ñande hebreo pejetama ñañemon getakuri, que quería decir sedek. Sedek significa justicia. Y a Dios se lo define como sedek. Y aquí en este caso, como dije. Dije. Este camino en el pensamiento griego, dije, es la diosa, así se llamaba la diosa, que asegura que el crimen no quede impune. Eso falta ñande ya lleva con pensamiento teológico, ñande abitebe. Es el pensamiento de la justicia. Los griegos le tenían luego una diosa, a la diosa dije, que es justicia. ¿Para qué? Para que el crimen, ningún crimen, quede impune. Ñande abitebe goave, entonces la ñande justicia lleva, pobrecito, ese goave pobrecito, y rico ramo yepe porque está o factura y nagoa. La de ella salvación es bastante mala. Me sabe de nada, me arima oigo engaña muy mal. Entonces asegura que el crimen no quede impune. Esta era la diosa griega. Dije. Ahora dice justicia. Y justicia quiere decir entonces buscar lo que es, queridos hermanos, el equilibrio, el balance que tiene que haber dentro de la sociedad. Por lo tanto, la dije, su acción es ciega. Entonces, sobre cómo ella lleva esa cuave muy, ¿verdad? Y los malteses creían verdaderamente que Pablo estaba siendo castigado, es decir, una justicia
porque tenía alguna transgresión que él escondía. Él escondía, ¿verdad? Y yo pienso que nosotros también muchas veces pensamos eso, ¿verdad? Pensamos. Y muchas veces decimos eso, dentro de una justicia retributiva. Hemos pecado, por lo tanto Dios ya te castiga. Hay que convertirse para que el Señor te devuelva tu libertad, tu salud integral, que es propia de los pueblos antiguos, ¿verdad? Pensar de esta manera la teología retributiva. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Ahora utiliza otra palabrita también, un verbo, que dice cremamenon. Cremamenon. Cremamenon quiere decir colgar. O saingobe y poreo y su uyuebe voy a osengo. Pero esto quiere decir, queridos hermanos, nosotros también decimos aquí, está colgado del Estado, ya añade. Está colgado. Y ese que es un veneno, lo que estamos aplicando a nuestro querido Paraguay, a nuestra nación. Ña saingobe ña nenetana. Estamos Upea coñandeña embojera de otra manera planillero a llevar. En la Biblia entonces esta palabra o este verbo cremamenon, colgando esa víbora, está pegado o su uyue, pegado que tiene veneno o yucala ñaneneta, ombo pirube ñaneneta, en vez que omongra lleva, en vez que se pueda preocupar de todo el beneficio de la sociedad, es alguien que está colgado, es osaingó, y nada. La brasilero coge yo, ya digo ya es chupa media, pero la brasilero hoy tiene, veñan de porque es chupa saco, ¿me entiendes? Entonces, o si no, es de peixinho, chupa saco, y bueno, así es que se suele asociar, queridos amigos, porque Ocambú de Reina, ya digo que pero Ocambú de Reina te está quitando la energía, te está quitando, y eso entonces viene a ser como un castigo, ¿verdad? Porque te debilita. Hoy entonces, kumbutuyay, pembutugo, hoy entonces andan de yay. Entonces, queridos amigos, aquí se genera una ironía sagrada. ¿Y cuál es? El símbolo de maldición. Es el símbolo de maldición. Maldición de una nación tan bendita. Que podría, Umagoye, la frase, ¿verdad? Somos la Suiza, o podríamos haber sido la Suiza de América Latina. Demasiadas lindas riquezas, buenas cosas. Si nosotros, monarquía, una de las promesas del Antiguo Testamento, quiere decir organizarse, saber organizarse. Organizar para que nosotros podamos dirigir bien nuestra sociedad. Ya tengo 3 promesas ya con la Biblia, que son las 3 columnas vertebrales sobre la cual gira toda la Biblia. Tierra, descendencia y monarquía. Tierra es la realización del hombre, tu terruño. Descendencia es justamente el llamado a una misión, porque a través de ti serán bendecidos todos los pueblos. Upeago y Seina, pendeneta, tu sociedad, tu comunidad será bendecido en la medida en que vos seas honesto. Entonces, ustedes la yarecota la Suiza latinoamericana, yandeneta, nuestra nación. Y luego la monarquía. Ya nada de que ahora vamos a elegir un rey, ando y hoy la república, no. Sino que quiere decir que sabemos organizarnos en favor de la gente, en favor del pueblo, en favor de la comunidad y de la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Baretel. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología.
películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Hoy te abrazo y te consuelo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Muchas veces te sentís juzgado, pero mi misericordia te amará. Solo entrégate por completo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. Aún en el pecado, yo siempre te amaré. Aunque te oscurezcas, yo te perdonaré. Aún en la mayor tormenta, yo siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Yandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad
presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la tierra prometida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias.
extremo ha sido su amor por ti y por mí. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Qué lindo que es todo lo que estamos viviendo, estamos reflexionando y esta es nuestra realidad. Todo lo que nosotros estamos reflexionando, queridos amigos, dentro de una teología, porque esto es revelación de Dios, pero imaginar la palabra de Dios. Ñande Ñamañá, Ñande Kobe, lo que estamos haciendo, pero desde la voluntad divina, es decir, de lo que Dios nos revela a través de su palabra. Y aquí nosotros podemos mirar desde el punto de vista de la teología, Theos Logos, una organización del pensamiento de la revelación de Dios, como un primer elemento que esta visión que es pagana del sufrimiento, porque uso el amboy en su mano, ¿verdad?, que indica para ellos muerte. Sin embargo, para el cristiano, para nosotros, significa sufrimiento, significa lucha contra todo aquello que es malo. Significa la lucha contra el veneno de tantas personas que solamente están buscando el mal para su comunidad y para su sociedad. Y entonces, aquí, queridos amigos, nos muestra a Pablo que será el instrumento para nosotros, pero para mostrar a esta gente, entre comillas, que son paganas, cuál es la verdadera justicia divina. Porque Pablo después, Pablo se va a encontrar ante una situación aquí que no es automática ni ciega, sino que a pesar de que la serpiente le está mordiendo, sin embargo nosotros encontramos un accionar providente de Dios y sobre todo la misericordia de Dios. Los malteses, que esa víbora que era tan ponzoñosa, o yucata que la Pablo, vamos a no te maoína, vamos a nota, dando ya salvamos ahí, oye, pero me voy a juzgar y güey. Pero esta ironía teológica, entonces, lo que parece condena para Pablo, una nota que tuetea lleva, vea, porque yo voy, sin embargo, es una plataforma para mostrar la misericordia, el amor de Dios, es decir, cómo Dios se revela. El sufrimiento quiere decir, queridos amigos, es elemento para que nosotros podamos llegar a nuestra resurrección. Ñandego Yareko hoy, el famoso tríduo pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Landa Yahasaino, por la muerte, por ese Viernes Santo, por la cruz, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Así que, a buen entendedor, pocas palabras, y inteligenti pauca, y la latino. A buen entendedor, pocas palabras. Pecurusú, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Quiere decir que tenemos que dejar, por favor, dejemos de buscar puestitos para la gente que después no producen nada. Ani la ñamojenda, la gente, la Nepo Baby o muchas otras gente, porque en Dela sea amigo, porque no producimos nada.
y hacemos sufrir ñasaingo, pemboya, el veneno. Ombo pirula ñande neta, ombo pirula ñande nación, ombo pirula ñande familia. Ustedes gente que saben mucho, porque una familia yo sé, porque estos 31 años de oído, como sacerdote uno escucha de todo. Cuando uno viene y le pide, ¿verdad? Y habla con el sacerdote, tengo un hijo, ya tiene 30, 40 años, entonces ya puede ir para bebé. O saingo bebeína, oré, se garuro mantener la hora y me bebe. ¿Se dan cuenta? Y eso, queridos amigos, no es bueno. Y eso aplíquenlo para la familia. Están en la cristiana, entonces, oiga, bebé, o cambuminte de la realidad de la comunidad. O cambuminte de la realidad de la nación. O cambuminte de la realidad política. A pesar, sucesivamente. Hábigo y ponañande. Esta mordedura, queridos amigos, es muy peligrosa. Pero en realidad no nos va a matar si es que nosotros reaccionamos. Y ahí te muestra, ¿verdad? Por eso es una ironía. Es el veneno mortal para los malteses. Pablo ya ave a Monteva. Sin embargo, él dice, reacciona. Y por eso hablábamos nosotros del fuego, el fuego abrasador, es decir, oyukabenboy. Y así entonces, queridos amigos, a través de lo que se dice kenosis en griego quiere decir, es un abajarse, un morir, es un renunciar a las cosas dulce de leche, ya renunciamos. Y tenemos que luchar y tenemos que empeñarnos para hacer crecer nuestra realidad. Pero eso de quién depende. Añandela ya yetibrona, Pablo yetibró, le ponen el fuego, es decir, la fuerza del Espíritu que tiene que cambiarnos a nosotros para hacer el bien a nuestra sociedad. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los conflictos relacionales son inevitables. Incluso con amigos y familiares, mantener la paz es una lucha. Y es mucho más difícil con nuestros enemigos, esos que nos causan problemas. Exacto. Y ha sido así en cualquier momento y lugar de la historia humana. Donde haya personas, habrá luchas y violencia. Y sin duda, esto era así en los tiempos de Jesús, cuando las fuerzas romanas ocupaban las tierras de Israel. Por eso, en sus enseñanzas Jesús dio una visión radical a sus seguidores para que buscaran la paz en medio de este conflicto y se esforzaran por reparar incluso las relaciones más difíciles. Jesús es un israelita y cree que la sabiduría de Dios para las relaciones se encuentra en las leyes del pacto dadas al antiguo Israel. Así que en estas enseñanzas, Jesús va a citar esas leyes de a una y luego mostrará la sabiduría subyacente. Ustedes han oído, dice Jesús, que fue dicho a los antiguos, no rompan sus juramentos, sino cumplan los votos que han hecho al Señor. En Israel, un juramento era un tipo de promesa que se hacía jurando por Dios que harías lo que prometías. Como por ejemplo, si querías pedirme dinero prestado, podías jurar por Dios que me lo pagarías. Exacto. Y puedes confiar en mí porque en las leyes del pacto de Israel, Dios requiere que yo cumpla mis juramentos. Así que los juramentos son una manera excelente de evitar disputas. Aparentemente, pero aún los juramentos pueden tergiversarse para aprovecharse de la gente. Por ejemplo, si juro por el templo de Dios que te voy a pagar. Bueno, sé que la ley requiere que honres el juramento, así que trato hecho.
pero yo no juré expresamente por Dios, sino solo por su templo. Así que, en realidad, no estoy obligado por el juramento. O sea que me estás engañando para que confíe en ti. Exacto. Entonces, Jesús va al grano y dice, no hagan juramentos ni por Dios, ni por nada más del mundo de Dios. Que nunca hagamos promesas. No del todo. Su punto es que cuando hagas una promesa, no uses la reputación de Dios como una herramienta para manipular a la gente. Exacto. Jesús dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Ser un pacificador empieza con un compromiso radical con la honestidad y la integridad. Bueno, entiendo cómo funciona si yo empiezo el conflicto, pero ¿qué pasa si alguien más empieza un conflicto conmigo? Bueno, el siguiente caso de estudio se trata de eso. Jesús cita de la Torá: ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa es una famosa cita conocida como la ley del talión. Sí, si me haces daño, yo te lo devuelvo. Suena como una licencia para la venganza que puede salirse de control. De hecho, esta ley estaba diseñada para limitar el nivel de retribución. Debía ser igual a la magnitud del daño y no más. O sea que esta ley mantiene la paz al restringir nuestro impulso de herir a quienes nos hieren. Así es, y Jesús lleva la sabiduría de esta ley a un nuevo nivel, diciéndole a sus seguidores, ni siquiera le paguen con la misma moneda a una persona malvada. Que no tomemos ninguna represalia. Exacto, que seamos personas que valoren más la paz que la venganza. Pero dejar que las personas se salgan con la suya no traerá paz. No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados. Espera. Jesús no dijo que nos quedáramos sin hacer nada. Más bien, propone una respuesta al mal realmente audaz y creativa, que no es violenta y abre la puerta a la paz. ¿Y eso cómo sería? Bueno, Jesús da 3 ejemplos de su propio tiempo y lugar. Primero dice, a quien te pegue en la mejilla derecha, preséntale también la otra. En la Roma antigua, una bofetada en la mejilla derecha, dada con el dorso de la mano, era una forma simbólica de dominar a alguien. Y de humillarlo. Pero Jesús dice, no te vengues. Más bien, mantente firme y ofrécele la mejilla izquierda. Esto obligará a tu ofensor a golpearte con la mano derecha abierta. En otras palabras, a golpearte como a un igual. Y los obliga a tratarte como un ser humano semejante. Así es, aunque te cueste. Y entonces Jesús dice, si alguien los demanda y les quita la camisa, denle también su abrigo. Sí. En el antiguo Israel, quitarle el abrigo a un pobre era contrario a la ley, porque también le servía para calentarse durante la noche. Pero una persona realmente cruel podía encontrar una manera de evitar esto exigiendo la camisa como pago. Correcto. Así que Jesús presenta una respuesta creativa. Dale tu camisa y dale también tu abrigo. ¿Por qué harías eso? ¿No quedarías expuesto? Exacto. Jesús está siendo provocativo. La meta es escandalizar a todos al exponer esta injusticia mediante una costosa generosidad. El tercer ejemplo es, quien te obliga a ir 1 kilómetro, ve con él 2. En los días de Jesús, un soldado romano podía forzar a cualquier súbdito a cargar sus cosas hasta 1 kilómetro. ¡Qué humillante y peligroso! Así que Jesús dice, lleva esa carga no solo 1 kilómetro, sino 2. El primer kilómetro puede que te trate como un animal de carga, pero para el segundo, reivindicarás tu humanidad al elegir tratarlo como un amigo. Espera, ¿tratar a un enemigo opresor como un amigo? Sí, suena como una locura, pero Jesús está diciendo que la generosidad audaz invierte los juegos de poder de nuestro mundo y hasta convierte a los enemigos en amigos. Y esto nos lleva a la última ley que cita Jesús. Ustedes han oído que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús está citando una antigua ley bíblica cuando dice, ama a tu prójimo. Pero luego cita una línea muy popular que los israelitas añadieron a la ley. Pero puedes odiar a tu enemigo. Jesús contrarresta esto al decirle a sus seguidores, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Oye, no se está yendo demasiado lejos. La paz con mis enemigos es una cosa, pero amarlos. Sí. Jesús parece pensar que la verdadera paz solo es posible cuando tratamos a cada ser humano como a alguien que tiene un valor supremo. Esto significa que aún mi enemigo es mi prójimo hecho a imagen de Dios. Pero ¿cómo se supone que ame a alguien que me odia? Ya es bastante difícil amar a quien me ama.
Y nuestro amor por nuestros amigos y familiares es algo bueno, pero para Jesús ese es solo el punto de partida. Él desafía a sus seguidores a compartir ese mismo amor fuera de nuestra zona de confort y presenta el amor indiscriminado y generoso de Dios como el modelo. Jesús dice, Dios hace salir el sol sobre los malos y buenos y manda lluvia sobre justos e injustos. El llamado es a ser pacificadores y a invitar a otros a unirse para reparar las relaciones rotas en todos los niveles de nuestras comunidades. Es una forma de vida muy radical. Sí, Jesús lo llama ser completo. Cuando dice, sean completos, como su Padre Celestial es completo. Significa imitar la generosidad de Dios tanto con los amigos como con los enemigos. Porque para Jesús, el amor creativo es el único camino a la verdadera paz. Proyecto Biblia es un estudio de animación sin fines de lucro, financiado colectivamente por aquellos que nos apoyan con generosidad. Gracias. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com. Recién vimos las enseñanzas de Jesús sobre cómo hacer lo correcto en nuestras relaciones más difíciles. A continuación, vamos a explorar el problema de la hipocresía religiosa. Cómo arruina aún nuestros mejores intentos de honrar a Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este lenguaje simbólico del veneno, que no contamina, queridos amigos, porque las manos representan la acción, las manos representan el cetro, la autoridad, la acción. La serpiente que se cuelga de la mano de Pablo representa un mal que no logra en realidad dominar las obras del justo. Muy saingó que esto cueveronde capture yetiró a llevar y tibiró. Y nosotros decíamos que na él hay tiburón te han señores ya pues si no queremos y petatabe. Y el fuego, decíamos, el fuego abrasador significa el accionar de Dios. Y esto es lo esencial y fundamental, ¿verdad? Así es que cuando San Marcos también va a utilizar esta misma teología, Marcos capítulo 16, versículo 18, ñandeña mañana, y dice, ustedes tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Hace una reflexión, ¿verdad?, de lo que Hechos de los Apóstoles Lucas después vuelve a escribir, ahora sobre todo. Quiere decir que esto, en la tradición de Pablo, pero esto quiere decir, tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Pero quiere decir, todos estos ataques desde afuera, si uno busca la verdad, este santo que ahora, Monseñor Romero, Monseñor Romero, él justamente decía, acallarán mi voz, dice, acallarán mi voz. Y lo acallaron, pum, 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 mientras hacía la misa, le acallaron la voz. Pero dice, seguirá en la conciencia de mi pueblo. Seguirá, o sea, esa voz de Dios, seguirá en la conciencia de mi pueblo. Hoy es santo, hoy está en los altares, sigue en la conciencia de un pueblo latinoamericano. Queridos amigos, esto es importante. El veneno simplemente la icató yapó la víbora, o sea, bebé,
Pero y capture yetibro haremos y petatape, es decir, la fuerza del espíritu para poder hacer que desaparezca el mal. Pero no piensen que tenemos una sola víbora, porque las voy a usar de una y otra y otra y otra. Así que tenemos que estar atentos. Ahora, queridos amigos, todo este evangelio que está predicando Pablo es también de una experiencia suya. No predica todavía. Pablo no se pone ahí a hacer una arenga, no se pone ahí a predicarle a y aquí su prédica, queridos amigos, es a través de un signo. Esto también es lindo. ¿Cuál es el signo que nosotros tenemos para predicar a los demás? Entonces no hace falta que sean las palabras. Este es un símbolo también. Las palabras, el hablar, es un símbolo. El símbolo que lo hago a través del inglés, del francés, del alemán, de las lenguas, del chino, castellano, latín, griego. Estos son símbolos que nosotros entendemos, esta simbología sonora. Pero aquí dice, hay un signo esencial, que es justamente de la resistencia. Si yo piramos entonces pues no les hará ningún daño. Resisto al mal. También la paciencia de esperar y de mirar un poco cuál será la reacción de mi propio cuerpo ante una mordedura de alguien que tiene puro veneno. Cuando usted llevando gustamos, ahí yo voy a llevar la oye, yo es ella iba ahí. ¿Se dan cuenta? O mi coña de ya se iba ahí. Queremos seguir en lo mismo. Y sobre todo, queridos amigos, porque a través de eso nosotros estamos transmitiendo una paz interior. Así es que nosotros hoy tenemos que mirar como cristianos, los cristianos hoy, ¿verdad? Como Pablo, que muchas veces, queridos hermanos, nosotros somos mal interpretados. El verdadero cristiano siempre va a ser mal interpretado, porque ya posee y ponáis. Cuando nosotros defendemos la vida, cuando nosotros defendemos la castidad, defendemos la fe. No, todo relativismo. Cada uno puede hacer lo que quiere. Ella poga. Si vos sos libre, es una libertad mal entendida, un libertinaje en síntesis, ¿verdad? Entonces, esa es la víbora que se nos cuelga. Y se nos colgará por todas partes. Cuando andas depende por en tema. Peñan de poco de seguridad. El poder que tenemos nosotros, el cetro. Aníquena penboy, alleva ve y haya peñan de himno, el cetro rompió. Aníquena pita vende po, sino que tengamos el poder. Ya porque la mano es demasiado importante como el poder que tenemos que hacer para cambiar nuestra comunidad. Entonces, si permanecemos firmes, si somos conscientes, entonces venían de poña moita petata área lleva. Y ahí entonces voy a llevar ahorita, es decir, la tentación, el mal. Porque el fuego abrasador significa la presencia del Espíritu del Señor. Aupease yo que fuera entonces la añade ayuda formal taína. Porque mostrará que el veneno del mundo no tiene poder sobre aquellos que caminan de acuerdo a los mandamientos y los preceptos del Señor. Pero ya es sana. Allá llegó una veña de Yara, Vega, toda muestra la ya popeta pepe. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo así la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.